Los ovnis son una realidad, nadie nos puede decir que no existen. Pero, ¿qué hay de sus extraños ocupantes? ¿Qué hay de los hombrecitos, de los humanoides, de las entidades y de los seres que aparecen junto con los avistamientos ovnis? Observen este video. Lo que ustedes ven es la imagen de dos supuestas criaturas que están dentro de un ovni. Vamos a hablar de esto hoy, junto con Juan G. Vallejo del canal Oculto Tras la Sombra. Vamos a tratar de explicar qué es lo que se ve allí y vamos a conocer casos sorprendentes de encuentros con criaturas que acompañan los ovnis aquí en Más Allá. Juan Jesús Vallejo. Jorge Luis Zuckdorf. En 1969 se publicó un libro que se llamaba, o se llama mejor, Pasaporte a Magonia. Lo escribió un científico, Jacques Vallée. En los últimos 123 folios, en las últimas 123 páginas, habla de una gran cantidad de avistamientos ovni. De esos avistamientos ovni, hay unos 15 o 16 en los que aparecen extraños ocupantes, pequeños seres como el que tengo aquí al lado. ¿Qué son esos seres? No tengo ni idea, pueden ser del folclore popular. Vallée dice que incluso las hadas y los gnomos del pasado son los mismos seres, sino que tenían otra explicación. Creían que eran seres de leyenda, hoy les decimos entidades extraterrestres, no sabemos qué son. En este capítulo vamos a hablar con expertos para tratar de abrir la puerta del misterio y saber qué son esas criaturas. Y estamos nada más y nada menos que con Joana Arena. Joana, gracias por estar aquí en Más Allá. Usted está de verde como esos seres, de muchos Claro, seres. es que me vine con el color adecuado para hablar de este tema, que de verdad es bastante interesante, Esteban. Y además, los casos que vamos a ver en el transcurso del programa nos van a dejar anonadados. Son casos que nunca habíamos hablado aquí en Más Allá, pero que de verdad generan una conmoción increíble porque uno no sabe realmente cómo identificar estos seres, el comportamiento tan extraño que tienen, y por eso, pues por supuesto, hemos traído a nuestros amigos invitados y expertos en este tema que nos van a ayudar a analizar esos casos. Si usted nos está viendo en YouTube, quiero darle un mensaje, porque aquí está la persona que hace que suban nuestras vistas. Es investigador, tiene un canal que se llama Oculto Tras la Sombra y es Juan Jesús Vallejo. Juanje, muy buenas. Muchísimas gracias por esa presentación, amigo. Gracias a ti. Y también desde Argentina, alguien que ustedes quieren muchísimo, siempre está pendiente, Jorge Luis Zuckdorf. Ya pronuncio su nombre perfecto. Hola, Jorge Luis. Pero perfecto, buenas noches a todos. Qué lindo estar nuevamente conversando y escuchándolos, que para mí es un placer enorme escuchar a todos ustedes con todo ese talento y todo ese conocimiento que tienen. Y para comenzar, para hablar de estas apariciones de estos pequeños seres humanoides, enanitos verdes, como les decían, incluso despectivamente en algún momento, vamos a ver esta nota donde vamos, vuelvo a decir, a abrir la puerta del misterio. Los ovnis y sus extraños ocupantes. Un misterio que atraviesa el espacio y el tiempo. Un enigma que se mantiene entre brumas a pesar de las grabaciones que día a día exponen diferentes agencias de inteligencia. Como esta extraña esfera, registrada por espías norteamericanos en 2022 en Medio Oriente. Objetos que en el pasado han sido asociados a extraños encuentros con pequeñas entidades que han entrado en contacto con testigos. Seres como los registrados en el caso Kelly Hopkinsville, sucedido en la noche del 21 de agosto de 1955 en la Granja Sutton, ubicada entre la localidad de Kelly, Kentucky. Aquella noche, una familia fue asediada por pequeñas criaturas de aspecto estrambótico, a las que les dispararon con rifles y escopetas. ¿Qué son estos seres? ¿De dónde provienen? Acompáñanos a conocer casos increíbles, solo aquí, en Más Allá.
Pues mire, Esteban, Juan Jesús y también Jorge Luis, este caso lo vamos a trabajar en un momento, pero yo quiero que antes nos detengamos a ver las imágenes que nos presentaba Esteban al inicio de este programa. Aquí ustedes las pueden ver para que las recordemos. ¿Y quién mejor que don Juan Jesús Vallejo para explicarnos bien de qué se trata esto? Juanje, usted hizo un video en su canal de YouTube precisamente hablando de este caso. ¿Qué es? Kumburgaz, Turquía. Kumburgaz es a las afueras de Estambul y entonces se grabó un vídeo en el año 2009, ¿vale? Ese es el vídeo, ¿vale? Gracias a que había un vigilante de seguridad que varias noches estuvo viendo ovnis. Entonces se puso en contacto con la asociación Sirio, una asociación de, perdón, de investigación de ovnis en Turquía, y ellos le dieron una cámara con un 200 de aumento en digital, un duplicador de 200. Entonces le dijeron, oye, te dejamos la cámara a ver si esto sigue apareciendo en alguno de estos días y lo puedes filmar. Por eso el vídeo vibra tanto, porque si alguien ha utilizado una cámara de vídeo con un 200, un 300, ahí tenemos Jorge Luis, que ahora nos lo va a contar, que es realizador, pues obvio vibra, pero fijaros qué imagen tan espectacular cuando paran los frames. Fijaros en la imagen anterior, ese es el vídeo original, sí, ¿vale? Que se graba en Kumburgaz año 2009, y cuando paran los frames y lo aumentas, porque la cámara tenía capacidad para eso, aparecen esos dos seres que, con perdón, parece que están haciendo turismo aquí en la Tierra. O sea, los dos como asomados en esa cabina tan tranquilos, es algo que me fascinó, y además que investiga la Academia de Ciencias turca, porque esto fue un escándalo en Turquía del carajo, y llegaron a la conclusión que el vídeo no estaba editado, no hay fraude. Entonces, muy posiblemente personajes como Luis Elizondo, cuando hace un año dijo en un canal de YouTube que tenían imágenes de extraterrestres y que tenían incluso muestras biológicas de extraterrestres, se refería muy posiblemente a uno de los casos, a este de Kumburgaz, año 2009, Turquía. Impresionante, Esteban, ¿no? Porque la imagen parece ser muy clara. Sí. Sí, yo quisiera preguntarle a Jorge Luis, ¿qué piensa de estos casos? Porque son videos que salen por allí, usted ha visto 1000 videos, usted ha trabajado muchísimo con documentales, ¿qué piensa de ese video? Yo siempre trato de ser muy prudente con las imágenes, porque es muy fácil retocar una imagen. Como punto uno, me parece que es importante lo que decía recién Juanje, en cuanto a que este video está oficialmente declarado de dónde salió, está oficialmente declarado que no hay fraude. Entonces hay un montón de elementos que ya quedan afuera. El segundo punto que habría que descartar, que acá la verdad es que es muy extraño también, es lo que se llama la pareidolia, que es esto de encontrar en manchas e imágenes que no necesariamente están ahí, sino que reconstruyen nuestro cerebro, como ocurre, no sé, con tantas manchas que se le dan formas y figuras, o lo que ocurre exactamente con las nubes también, ¿no? Que de golpe vemos caras, imágenes, animales, etcétera. Corriéndonos de estos dos conceptos que estaba diciendo, la verdad que la imagen es impresionante. Habría que ver qué otro tipo de trabajo se le puede hacer para poder reconstruir más esa imagen y buscar en otros videos elementos similares. Me parece que es un punto de investigación muy fuerte por dos cosas. Por un lado, porque es similar a lo que muchos testigos nos cuentan que han visto seres. O sea, este tipo de ser que se ve acá es un relato que viene desde los últimos 50, 60 y muchos más años también, siguiendo el mismo punto. También es interesante plantear lo que decías al principio de Jacques Vallée, ¿no? En donde siempre ha habido apariciones de imágenes que, según el paradigma, la cosmovisión de la cultura en la cual aparecían esas imágenes, se les daba un carácter de dioses, un carácter religioso, un carácter de fenómeno natural, dioses de la naturaleza en algún punto. Y hoy estamos con mucha más información para tratar de corrernos y tratar de entender qué son estos seres que evidentemente nos acompañan tal vez desde siempre. Yo quiero decir algo acá. Tal vez, no sé qué piensa Joana, Juanje y también Jorge Luis, ha pasado muchas cosas en la ufología que realmente son frustrantes, como el famoso caso de la autopsia del extraterrestre de Roy Chantilly. En cualquier momento puede salir un video así y engaña a todo el mundo otra vez para seguir como ridiculizando. Esto
por ahora está allí, pero no podemos decir que esto no sea un fraude, porque mañana salen diciendo, esto lo inventó no sé quiéncito, no sé qué más, y es para hacer quedar mal programas como este, investigadores. Pero es que los ciencinazis van a hacer siempre lo mismo, ni siquiera investigan, son negacionistas. Da igual el vídeo que les ponga, por ejemplo, los del Pentágono, que más, digamos, más rigor que los vídeos del Pentágono es imposible porque los ha sacado un dron militar, los han sacado de un portaaviones o de un destructor militar y esos tienen, si es verdad, todas las garantías de ser 100% auténticos. Y dicen que son fantasmas electrónicos, que es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. O sea, eso nunca va a cambiar, eso siempre van a estar ahí. Siempre la gente aburrida y la gente ceniza siempre va a estar en todos lados. Y eso es lo otro que iba a decir. Estos últimos, antes los videos del Pentágono fue una gran noticia, ¿no, Johanna? Y salieron y ahora sale uno cada 3 meses. No, ya es brutal. Claro. Estos tres que tú has puesto al principio, que yo estoy analizando con otros expertos en el continente, como el piloto militar chileno, por ejemplo, Rodrigo Bravo, y que, bueno, o sea, no hay forma de explicar eso. Vale, no hay manera de explicarlo. Fue muy ridículo lo que pasó en el Pentágono, sería porque hiciéramos otro programa, no quiero meterme mucho, pero la explicación que dio Sean Kirkpatrick, el director de la AARO del primer vídeo, es la cosa más ridícula del mundo y a los 3 días se contradijo en público, o sea, absurdo. Es que siempre ahí entra el debate, Esteban, y es hablar de que nos dan ese tipo de información, pero luego, como dice Juanje, empiezan a buscar respuestas supuestamente racionales que de alguna manera lo que hacen es enredar este tipo de videos que ellos mismos desclasifican, que nos comparten. Entonces lo que hacen de alguna manera es como desmitificar esa información, esos videos, y hacer que programas como este, que nosotros hacemos con este tipo de contenidos, pues quizás la gente ya los vea con un poco más de cautela y recelo. ¿Sabes lo que más les molesta? El éxito que tiene Más Allá o los documentales de Jorge, que los ven millones de personas en todo el continente, o mi programa de radio en Caracol, Noche Misterio, que lo oyen más de 35 millones de personas al año. Eso es lo que más les molesta y por eso nos odian tanto, pero eso no va a cambiar. Así que... Y aquí quiero hacer una pregunta. Sí, dale. Yo creo que pasan dos cosas. Por un lado, el tratar de darle una explicación a todo es sano. El problema es cuando nos quedamos con verdades absolutas que no tienen sentido de ser. O sea, yo creo que el tratar de buscar una explicación racional a cada cosa que encontramos le da más fuerza a lo que no tiene explicación. Sí. Por ejemplo, el caso que vamos a hablar después, la explicación científica es asombrosa. Hay, es una multiplicidad de elementos, son como 100 o 200 cosas. Cada punto le hacen una explicación científica diferente que cuando se ve en el conjunto es imposible. Yo me acuerdo el caso de un piloto de Gendarmería Argentina que tuvo un encuentro en un vuelo desde Campo de Mayo y tuvo un objeto volando al lado de él mucho tiempo. Y la respuesta oficial fue que era un reflejo. Y le decía, yo tengo más de 40.000 horas de vuelo. ¿Cómo no voy a saber lo que es un reflejo? Me están tratando de idiota, ni siquiera de mentiroso, de idiota me tratan. Y el señor estaba furioso con ese tipo de respuesta. Por eso yo creo que hay que tener mucha cautela con las conclusiones, pero sí me parece sano tratar de buscar hasta el último punto para tratar de hallar respuestas lógicas o normales a todo elemento. Eso le da mucha más fuerza cuando nos paramos ante algo y decimos, esto no tiene explicación. Bueno, vamos a hablar antes de comerciales de lo que van a ver después, y es que vamos a hablar de los humanoides. Ya hablamos de la actualidad ovni, pero en muchos casos, como los de Jacques Vallée, como los investigados por cantidad de ufólogos, el mismo John Allen Hynek, él mismo investigó casos donde la gente veía pequeñas criaturas. En muchos de ellos se ven seres pequeños, raros, largos, grandes, son muchísimos, son una gran cantidad de variables, de arquetipos, de formas, de figuras. Y quisiera preguntarle a Juanje, este fenómeno, el fenómeno ovni, parece que estuviera todo el tiempo cambiando, ¿no? Porque sí, en los años 60, 70 los veían, ahora no aparece ninguno. Es como que se dieran cuenta que tenemos celulares y dijeron, no me aparezco por ahí porque ahora sí me graban, o simplemente lo interpretamos distinto. Creo que es algo que le da todo el misterio al fenómeno ovni, ¿no? Muchas veces parece que el fenómeno evoluciona a la vez que evolucionamos nosotros, como si ellos jugaran con nosotros, porque efectivamente estamos diciendo, ya no es fácil que haya casos de humanoides como los de antes, pero acabas de ver un vídeo del año 2009 donde se ven dos clarísimos en Kumburgat, o si nos vamos a año 2013, año 2012, perdón, y 2013, en Guasimal, en la vereda del Zarzal Valle.
¿vale? Entonces, aquí en Colombia. Entonces, sí que hay casos con humanoides, pero no son, obvio, no son tantos. Luego, por ejemplo, hay un tema que es que a la gente le da miedo hablar, ¿vale? Por el ridículo social y por todo esto. Yo he tenido esta semana varias charlas con dos personajes, mira que yo todos los días me escriben 40 personas, no puedo hablar con ellos, ¿vale? Lo digo por si alguien me escribe en mis redes sociales, que me disculpe si no puedo, pero bueno, me escribió un empresario chileno, ¿vale? Que le falta un día de su vida, ahí está el psiquiatra. Dice, pero es que lo más heavy, porque dice que vio humanoides y tal, es hace pocos años, nunca se dio público ese caso. Y el tipo me dice, lo más loco no es que me falte un día de mi vida, que haya ido al psiquiatra, yo soy empresario, y me dijo, bueno, el tipo es súper top en Chile. Me dice, es que ese día mi mujer me vio. O sea, no entiende nada, ¿vale? O un caso de otro piloto, por ejemplo, mexicano, que ha visto me mandó vídeos de naves, de ovnis, en Baja California. Y a los pocos días, fíjate que cortaron el tráfico aéreo en México DF y tal, y no estaba claro que se vio, y me mandó un vídeo desde el aire, pero no lo puedo entrevistar porque dice, me echan del trabajo. Bueno, señores, nos vamos a comerciales. Solo les quiero pedir dos cosas. Uno, comenten aquí abajo si están en YouTube. Si están en televisión, prepárense porque el caso que sigue es brutal. Van a ver un caso sorprendente con fotografías, lo vamos a analizar. Pero si están en YouTube, coméntenos aquí abajo, denle like. Y además, si les gusta Más Allá, también hay otro canal que se llama Los Audios de Cruz Escribiente, que es Más Allá en podcast. Y ahí pueden escuchar una gran cantidad de programas en podcast. Busquen ya mismo Los Audios de Cruz Escribiente. Los Audios de Cruz Escribiente, dan like y ahí está. Y les recomendamos este libro rápidamente de Calista Editores. Está aquí, se llama Así comenzó nuestro olvido. Así comenzó nuestro olvido, nos lo envía Estefanía. Y este otro que se llama Taep y los 7 reinos. Lo consiguen en cualquier librería del país gracias a Calista Editores y a Estefanía. Gracias por estar ahí. Ya volvemos. Esto es Más Allá. Regresamos aquí a Más Allá, donde esta noche estamos hablando de humanoides, de seres pequeños que han tenido contacto con seres humanos y que de verdad han generado mucho temor. A ustedes les recordamos que pueden escribir a través de nuestras redes sociales de Twitter con el numeral que tenemos hoy, Humanoides Más Allá. Pero a continuación nos vamos a ubicar en Puerto Rico, porque allí sucedió uno de estos casos que realmente es impresionante. Véanlo y ya regresamos para que nuestros invitados lo comenten. Caso Río Piedras, 3 de diciembre de 1980, 3:30 am. Extrañas criaturas altas y pequeñas. Uno de los casos más asombrosos de encuentros con pequeños humanoides sucedido en el municipio de Río Piedras, Puerto Rico, a finales de los 80. Ese día, los hermanos Vivian y José Celso Cruz Rodríguez, quienes residían en la calle Canales, número 148, interior, en el barrio Buen Consejo de Río Piedras, se despertaron al escuchar que se movían unas placas metálicas de zinc que había en el patio y dos perros ladrando insistentemente. En medio de la confusión, Vivian decidió buscar el origen de los ruidos y pudo ver a una figura alta en el patio, acompañada de 4 seres de pequeña estatura. Acto seguido, despertó a su hermano, quien pudo ver cómo los seres paseaban por el patio y parecían buscar algo, al mismo tiempo que mostraban un especial interés hacia varias jaulas caseras donde había gallinas y polluelos. Según la declaración de los jóvenes, ellos eran raros. Parecían personas, pero eran distintos. Había 5 de ellos, pero entre ellos 2 eran más altos, como de 5 pies, y 3 de ellos pequeños, como de 90 centímetros. Tenían las manos muy grandes y como membranas entre los dedos, como los patos. Además, uno de los seres altos sostenía una esfera metálica y brillante en su mano derecha que vibraba en medio de la oscuridad. En cuanto a cómo eran los 3 pequeños, la joven comentó lo siguiente:
Los chiquitos eran como unos niños, vestidos de igual manera que los otros, pero se parecían más a un mono que a un humano y tenían unas orejas grandes y negras. Al final las criaturas desaparecieron en medio de la noche, momentos en el que también se reportaron avistamientos ovni. ¿Qué pasó en diciembre de 1980 en Río Piedras, Puerto Rico? ¿Una leyenda urbana o algo más? En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. Este caso de Río Piedras en Puerto Rico fue investigado durante los años 80 por uno de los grandes investigadores del misterio, por una revista, que me corregiría el nombre Juan Jesús, que siempre me equivoco, que se llama Stendek. Stendek, que fue hasta allá, fueron hasta allá, viajaron, tomaron fotografías, hablaron con los testigos. Y eso es lo que vieron. Vieron unos seres pequeños que no le ponían atención a los testigos, que era como si no existieran, y uno muy grande con una esfera en la mano. ¿Qué piensa Juan Jesús de este caso? Me fascinan este tipo de casos porque nos demuestran que el fenómeno ovni es muy difícil de entender. La gente del común piensa que si se aparece uno de estos seres es como el UFO que tú tienes al lado, ¿vale? Y no, estos a mí me parecen como atlantes, porque tienen los pies palmípedos, ¿vale? Como si estuvieran luego en algún tipo de medio acuático. Me parece algo fascinante. En muchos avistamientos ovni aparece esto de la esfera, ¿vale? Que uno de ellos lleve una esfera luminosa en la mano, como por ejemplo, recuerdo ahora mismo el caso de Conil de la Frontera, también de los 80 en España, y esto sucede muchas veces. ¿Alguien piensa que la imaginación de estos dos jóvenes de Puerto Rico podía haber creado eso? Yo creo que no. Eso es real. ¿Qué es? No tengo ni idea. Para mí, seres de otro mundo. ¿Lo puedo demostrar? No. Es realmente impresionante este caso, Juanje, porque no solo hablamos de eso, es muy curioso lo de la esfera, por ejemplo, pero además que, como decía Esteban inicialmente, pareciera que esos seres, que eran 5, 2 muy grandes, 3 muy pequeños, no iban en búsqueda de generar ese contacto con estos testigos, sino que estaban siempre al lado del gallinero, de los animales. Y además hay otra cosa muy curiosa, no solo fueron testigos estos dos hermanos, sino que un vecino pudo también ver a esos seres, ver la nave en la cual estaban esos seres, en la cual aterrizó ahí también en ese espacio, pero este testigo asegura que él sentía una especie de adormecimiento, que no podía pararse para ir a ver exactamente qué era lo que estaba sucediendo y por qué estos seres querían interactuar de alguna manera con estos animales. Y ahí quiero preguntarle a Jorge Luis precisamente por ese síntoma de adormecimiento. ¿Es normal en este tipo de casos, Jorge Luis? Definitivamente hay muchos casos de encuentros cercanos en donde las personas pierden noción de tiempo, como lo contaba Juanje en el bloque anterior, o sea, historias donde la gente de golpe se despierta y está en otro lugar o diferentes elementos similares a eso. A mí hay muchas cosas que me llaman la atención de este caso. Una, como decía Juanje, es esa bola que la tenemos en cientos de relatos. A veces es una bola, a veces es una esfera, a veces es un pequeño maletín, como sucede en el caso japonés de 1800, pero siempre hay elementos lumínicos similares. Segundo, cosa que me llama la atención y que tiene que ver con algo que marcó Juanje recién, que tiene que ver con dónde estaban en el gallinero. Yo no me puedo olvidar que en Puerto Rico es donde nace, pocos años después de esto, la leyenda del chupacabras, de este ser que ataca justamente en diferentes corrales animales. En realidad empieza antes, empieza en la década del 70 en la zona de Mocoa, pero después en el 95 se transforma y se lo llama como chupacabras, pero ya desde el 70 Puerto Rico habla de seres que están alrededor de los corrales con los animales. Y tenemos también este doble relato, en donde algunos animales se duermen y otros permanecen tranquilos, que también es bastante extraño lo que ocurre. Y tercer punto, como dice Juanje, es cierto, ¿cuánto pueden haberse imaginado? Es cierto que uno puede imaginarse algunos elementos, pero acá pasa algo que es un detalle y que ellos seguramente no lo conocían y que pocos conocemos hasta el día de hoy,
Y hay cientos o miles de relatos de personas que ven seres, que siempre hay seres altos acompañados de seres bajos. Pasó en el caso de Juan Pérez en Argentina, pasa con los relatos de la isla de Friendship en Chile, ocurre con relatos que tuve yo hace poquito en Bolivia. Cada vez que hay seres, o en muchas de las descripciones de seres, siempre son seres altos acompañados por seres bajos. O sea, cuando empezás a ver todas las coincidencias que tiene el caso, como dice Juanje, claramente esto sobresale a la imaginación, al menos que pensemos en alguna especie de imaginación colectiva en donde todas las personas alrededor del mundo pueden imaginarse exactamente lo mismo. Claro. Sí, hay algo que quiero que veamos en detalle. En ese momento los investigadores viajaban por el mundo cuando había un caso y fueron hasta allá, hasta Puerto Rico. Y los testigos dejaron una parte de una teja, de una lata, de un automóvil también, en donde estas criaturas, la más grande, había puesto la mano. Vamos a ver esa foto y quiero que Juan Jesús Vallejo nos diga qué piensa de esa fotografía. Ella es la testigo y que está señalando ahí. Ahora sí, Juan Jesús. Es espectacular, es muchísimo más grande que una mano humana. El final de los dedos es tremendamente extraño, parece como si tuviera una especie de ventosas al final de los dedos, y bien podría ser una prueba y una muestra física de que realmente hay seres que son de otros mundos que están aquí entre nosotros. Y miren, no solo eso, según los testigos, aparentemente cuando estos seres se van, ellos lo que hacen es salir precisamente a ver en el patio qué fue lo que dejaron estos seres ahí tan particular, revisaron esta lata, como decía Esteban, pero en ese instante el calor que emitía ese objeto era tan impresionante que tuvieron que esperar más o menos 5 horas para poder acercarse exactamente hasta ese objeto y poder determinar que allí habían dejado marcada la huella. Bastante impresionante eso, el calor que emitía, pero además en el piso al lado donde ellos habían estado también había una especie de líquido, Juanje, que ellos calificaban como de color rojo y muy mocoso también, que habían dejado esos seres ahí en ese lugar. ¿Usted qué opina de eso? ¿Pero llegaron a recoger muestras de ese líquido viscoso rojo? No, porque ellos fueron los testigos los que lo vieron, y además cuando la policía, ellos acudieron a la policía para que fuera a investigar este caso, no les prestaron mucha atención y lo que hicieron fue simplemente irse a decir que esto era una histeria colectiva y que no les iban a poner cuidado porque eran unos simples jóvenes y que no entendían por qué ellos no habían llamado a los padres para que acudieran al patio y pudieran ver esas figuras, creían que era falso y finalmente el líquido se absorbió. Ah, no. Entonces nunca sabremos qué fue. Una evidencia biológica, pero nunca sabremos qué fue. Juanje, y aquí hay una cosa que quería preguntarte también, y a Jorge Luis. Jorge Luis ya lo dijo, entonces le quiero preguntar a Juanje. La que vimos, la chica que sale ahí se llama Vivian Cruz. Ella fue la que lo vio por la ventana de su habitación. Hay un detalle que es sorprendente y que también lo dijo Jorge, y es que justo estas criaturas estaban mirando los gallineros. Ella señala en la foto del gallinero donde estaban de pie estas criaturas, y unos pocos años después, a pocos kilómetros de distancia, unos 20, 30, es que empieza a aparecer el chupacabras. El famoso fenómeno del chupacabras en Mocoa, Puerto Rico, en otras localidades de allá, que acarrea una cantidad de temores y de miedos entre la población rural de Puerto Rico muy importante, y con hechos que nunca se han podido comprobar, no comprobar, sino explicar desde mi punto de vista. Me explico. ¿Cómo es posible que tú llegues donde está el ganado y eres capaz de matar a 6, 8, 10 cabras con incisiones perfectas en el cuello, con una separación tremenda, succionando toda la sangre sin que haya sangre en el suelo? ¿Cómo eres capaz, por ejemplo, de sacar un hígado de una cabra por un agujerito de apenas centímetros? Es algo tremendamente extraño. Y luego, además, con avistamientos de personas que decían que veían una especie de ser monstruoso, quizás como estos pequeños monstruos y grandes monstruos que hemos visto en este avistamiento. Sí, no se puede desligar del tema del chupacabras y que ese tipo de seres tenga que ver con la historia del chupacabras. Sí. Ya para terminar, antes de los comerciales, Joana, y es que Vivian Cruz y su hermano, allí en 1980,
cuando salieron a la ventana, ellos no vieron supuestamente en ese momento un ovni, pero los vecinos sí, y lo vieron sobre el cielo, ¿verdad? Exactamente. Después, cuando ellos empiezan a comentar esta historia, no solo el vecino este que les digo que estuvo viendo eso, pero que no se podía mover, fue testigo del hecho, sino que cuando empezaron a circular esta historia, varios alrededor de la casa donde vivían los hermanos Cruz aseguraron que ellos habían visto luces muy extrañas esa noche con un movimiento muy particular y por supuesto pues la investigación relacionó este tipo de luces con estos seres que se posaron dentro del patio de esta casa. Bueno, nos vamos a comerciales. Si les gusta cómo narra Joana, tiene un canal que se llama Ventana al Misterio. Aquí tenemos este libro que nos envía Planeta de Libros. No le quité el forro, se llama Los Hornos de Hitler. Lo consiguen en cualquier librería del país. Gracias, Tatiana, Los Hornos de Hitler. Ya volvemos con un caso increíble. Van a ver imágenes increíbles aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de humanoides, de pequeños humanoides, de pequeños seres que aparecen en cualquier lugar del mundo relacionados a los ovnis. Y es que estos casos son realmente sorprendentes. Yo no sé si realmente obedecen a algo que es de otro mundo, visitantes del futuro, leyendas urbanas, no lo sabemos. Por eso existe este programa. Existe este programa para abrir la puerta del misterio, para ponerlo sobre la mesa. Al final usted decide en qué creer. Pero no solo pasa en Puerto Rico, también sucedió en La Plata, en Argentina, donde hubo casi una histeria colectiva en algún momento. Le llamaron los enanitos verdes de Villamontoro y esta es su historia. Casa de Enanitos Verdes del Plata, 1 y 2 de diciembre de 1983. Si existe un caso sorprendente de encuentros con pequeños humanoides, es el de los hombrecillos verdes del barrio de Villamontoro de La Plata, Argentina. Un misterio que ocupó las primeras planas de los diarios, luego de que un grupo de testigos afirmaran que varios seres de baja estatura se habían instalado en una casa abandonada. La casa vivienda, una construcción antigua, había sido habitada por un anciano y su sobrino que desaparecieron sin dejar rastro alguno en 1981. Aprovechando la situación, grupos de ladrones entraron a la propiedad y robaron todo lo que encontraron en su interior. Los primeros avistamientos se dieron el 1 de diciembre de 1983, cuando Augusto Prado, un obrero paraguayo que paseaba con su perro, escuchó ruidos extraños provenientes de la vivienda. 2 días después, un grupo de niños percibieron movimientos extraños en el interior de la construcción. Al acercarse notaron que había unos seres verdes de 1,50 m de estatura que se movían al interior de la edificación como si fuese una colmena. Asimismo, se llegó a decir que las extrañas criaturas tenían un mensaje para el presidente Raúl Alfonsín relacionado con cataclismos y energía atómica. Los informes periodísticos de la época daban cuenta de fuertes ruidos procedentes de la vivienda vacía, sombras no identificadas, risas súbitas y grotescas, y gruñidos disuasorios. Las autoridades policiales investigaron, pero no hubo explicación. Leyenda urbana o visitantes de otros mundos. ¿Estamos siendo vigilados? En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. Bueno, este caso es muy interesante porque es como si hubiera una invasión de estos pequeños humanoides que estuvieran en una casa, una cantidad de niños que los vieron, además lo dibujaban, ustedes podían ver ahí en los recortes de prensa. Obviamente se ve un poco chistoso, aquí nos estábamos riendo de eso, pero hay que entender también el contexto, ¿no? Son niños de entre 10 y 14 años dibujan, haciendo esas no son figuras. Picasso, obvio. Exactamente, exactamente. Pero Jorge Luis, que es de Argentina y que conoce muy bien estos casos, ¿qué nos puede decir de esto, Jorge? Porque fue un caso que duró durante muchos años, durante muchos meses, precisamente con estas apariciones, con que supuestamente estaban esos seres ubicados en esa casa.
incluso la gente iba y tiraba piedras para que estos seres aparecieran y fue una conmoción total en este territorio. Sí, déjame hacerte primero un contexto, porque la zona tiene muchos casos. La Plata es la ciudad que se creó a partir de 1880 como la capital de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad planificada y creada para ser capital y de hecho toda la construcción está hecha en base a la masonería y tiene muchísimos símbolos masónicos y muchos misterios en su construcción. La Plata en sí es un lugar de muchos misterios. Y además de esto, La Plata tiene desde hace muchos años una cantidad de casos y fenómenos inexplicables relacionados con los ovnis que realmente es asombroso. Hay un investigador, un ufólogo platense que se llama... se me fue el nombre, discúlpenme, pero... No hay problema. Luis, que viene investigando estos temas desde hace muchas décadas. Entre esos hay dos puntos que son muy grandes, que es, hay un área de La Plata donde aparecen objetos en el cielo, aparecen cosas extrañas constantemente, que se la llama la zona 72, y después muy cerca de La Plata, en un lugar que se llama Atalaya, es el lugar donde también, para casi en el mismo momento donde ocurrió este caso, aparecieron el campo con mayor cantidad de huellas, de objetos o de nidos circulares, más grande que se ha contabilizado en todo el mundo. Creo que fueron alrededor de 170 y algo de objetos, y de hecho en ese mismo lugar Luis Burgos con su equipo de investigación después tuvo una experiencia muy rara en donde estas luces empezaron como a acercarse muy cerca de ellos una noche y ellos sentían que los estaban atacando. Nosotros contamos este caso en uno de los episodios de Contacto Extraterrestre, que es un caso impresionante y con muchos testigos contando lo mismo. Este caso de estos enanitos tiene que ver con todo este contexto de lo que ocurre en La Plata y tiene que ver con un montón de cosas. Mientras yo escuchaba el informe era muy interesante porque yo decía, bueno, sí, fue 10 días antes de que regrese la democracia argentina y un poco la prensa lo tomó hacia ese lado y si tenía que ver con algún tipo de informe. Obviamente no se encontró ningún tipo de prueba científica contundente, pero otra vez seguimos sumando elementos a casos que de alguna manera empujan o nos dan las mismas conclusiones. Por eso me parecía interesante hacer un contexto de La Plata para decir, esto no es una excepción. En La Plata ocurren cosas así constantemente. Durante la década del 80 hubo cientos de casos así y al día de hoy siguen apareciendo. Yo quisiera aquí hacer una pequeña reflexión para que ustedes me digan, no sé Juan Jesús qué piensa de lo que voy a decir. Este caso, como decía Jorge Luis, se ubica cronológicamente en un cambio histórico de Argentina como nación. 10 días antes de que desaparezcan las dictaduras militares y vuelva la democracia. Cuando uno ve los casos de apariciones de humanoides y de ovnis, las oleadas ovnis, siempre están antes de momentos decisivos de la historia. Inclusive durante la pandemia vimos que apareció el mismísimo Trump hablando de ovnis. Siempre antes de que ocurra algo o durante un evento traumático o trascendental para la humanidad, suelen aparecer estos objetos y suelen aparecer estas criaturas. O se dice que aparecen estas criaturas. ¿Qué piensa Juan Jesús de esto? Porque además siempre creo es coyuntural. que el fenómeno no es casual, interactúa con nosotros. ¿Habéis visto en los últimos días el vídeo del ovni que se ha hecho público en Moscú? Una zona de conflicto como es Moscú, donde tienen el conflicto por desgracia y ese conflicto y como todas las guerras estúpidas ahora con Ucrania, y aparece un ovni que es de las filmaciones más claras que he visto en mi vida. Entonces es como si realmente se interesaran por nosotros y por lo que está pasando aquí, pero no interactúan más que lo que hemos visto. Es algo que nos puede parecer absurdo, pero que es real. Y además, como somos tan egocéntricos, hay gente que me dirá, pero hombre, como por ejemplo el caso ese que has dicho, que se ponen a ver los extraterrestres a las gallinas antes que a los seres humanos, que a lo mejor le cae mejor la gallina, yo qué sé, nunca hablé con un extraterrestre, claro. Ni con una gallina.
No, y no sé qué piensa Joana también de lo que voy a decir. Y es que estos casos son tan surrealistas que la gente puede decir, no, esto es risible. O sea, ¿cómo van a viajar del espacio para unas gallinas, otros para meterse en una casa abandonada que todos los vecinos habían saqueado y robado? O sea, suenan muy extraños, pero por lo mismo que son extraños, son increíbles. Sí, yo también creo eso, Esteban, y siempre lo he pensado en este tipo de fenómenos, y es que llega un punto en el que de alguna manera todo parece tan loco y tan extraño que uno incluso llega a pensar, ¿será que esto sí es real? Pero fíjate, eso le da más veracidad. Exactamente. Cuando veo, por ejemplo, el dibujo de esos seres con los pies palmípedos, tal, no sé qué, inventarse eso es complicadísimo. Exactamente. Si quisieran Y meter, meterían a UFO, que está ahí al lado de Esteban, que es el clásico y tal, y ya echado listo. Y las coincidencias también en los testigos, ¿no? Que varias personas digan cosas muy similares, que coincidan en esos testimonios, que describan a los seres. Es casi que imposible poner de acuerdo a tantas personas para que describan con exactitud ese tipo de criaturas que se encuentran. Y la importancia de lo cultural. Fíjate en el caso último de Argentina, los niños. Vimos gnomos verdes. Eso es lo que pasaba en la Edad Media. Cuando en la Edad Media veían algo así, obvio no pensaban que era un ser de otro mundo. Era un duende, era un hada, era algo que venía de otra dimensión, de una dimensión desconocida en el más allá, en la que habitan esos seres de leyenda. El fenómeno es el mismo. Y raptaban gente también, los duendes. Claro. Los duendes raptaban gente. Pues nos vamos a comerciales, ¿verdad, Joana? Sí, señor, nos vamos a comerciales. No sé si Jorge Luis quería decir algo antes de cerrar. Es eso, que esos seres elementales están en todos lados. Para los mayas se llamaban aluyes, podemos encontrarlos en el sur del continente, en África, en Australia. O sea, son diferentes explicaciones que hoy tratamos de darle a lo mismo, pero estos seres elementales claramente están desde el principio de nuestra historia. Sí, señor, y miren, nos vamos a comerciales con este libro, se llama La Fuerza Imparable, es de una saga llamada El Caminante de Mundos, de Panamericana Editorial. Ahí está, para que ustedes lo encuentren en cualquier librería del país, y quédense ahí, pegaditos, porque ahora traemos un caso espectacular desde España. Recuerden escribir con nuestro numeral Humanoides Más Allá. Regresamos aquí a Más Allá en esta noche en la que hablamos de humanoides, de pequeños humanoides. Y esta vez hemos vuelto a contactar con José Luis Hermida, un amigo de esta casa, que nos cuenta el siguiente caso que él investigó en España. Hola amigos, pues sí, he tenido la suerte de investigar casos OVNI donde se han visto extraterrestres. Os voy a hacer mención rápidamente a dos de ellos muy llamativos. El primero tuvo lugar en agosto, el 3 de agosto de 1977, en un pueblecito de Huelva, Andalucía, España, que se llama La Escalada. Una chica de 20 años, Ceferina Vargas Martín, decide ir a ayudar a su abuela, que vive en una aldea cercana, y para eso tiene que atravesar un pequeño arroyo que cruza los campos. Cuando se acerca al arroyo nota una luz intensa, como si saliera, piensa ella, de un camino cercano por donde pasar una bicicleta. Pero a los pocos segundos recibe un nuevo fogonazo de luz que casi la ciega. De hecho, se le irritaron los ojos muchísimo y tuvo que visitar al médico al día siguiente. Y empieza a sentir a la par una serie de cansancio y frío extremo. Se sienta en una piedra que había, en una roca que había allí cerca, y en ese momento ve como en el camino hay dos seres que ella describe como dos seres que no son normales, que son humanoides. Una mujer de unos 2 metros con una túnica larga verde, con el pelo muy blanco y largo, y lo que ella piensa que es un hombre con el pelo rizado y revuelto, una túnica marrón y de unos 1,70 m. Los ojos eran puntos apenas, las cejas muy altas y la boca una raya
que se movía como si hablaran. Hablaban, gesticulaban y flotaban, no andaban por el camino, flotaban, se deslizaban. Ella se desmaya en ese instante, pierde unos 40 minutos y cuando se recupera, con un fuerte dolor de cabeza y molestias en los ojos, regresa al pueblo y tanto es su asombro por lo que le ha pasado, porque además había perdido el carnet de identidad, el documento de identidad y las manecillas del reloj, sin que se hubieran movido el cristal del reloj. Va a la Guardia Civil, a la policía, y denuncia el hecho, cuenta el hecho. La policía le cree por las explicaciones que ella da y al día siguiente se persona en la zona donde ella supuestamente ha visto esos dos seres. Comprueban que ya no hay nada, pero lo que sí encuentran es una serie de billetes de autobús que ella había usado y que probablemente se le habían caído del bolso. Lo curioso es que en ese lugar de avistamiento hay fallos técnicos todavía hoy. Todavía hemos vuelto en el 2013 a grabar un programa para Cuarto Milenio y hay fallos en las máquinas de fotos y en los elementos de medición en un círculo muy concreto. En cuanto te alejas 10, 15 metros, ya no. Y otros testimonios, además, de gente del pueblo, nos aseguran haber visto bolas rojas, esferas rojas que se deslizaban por el río. Saludos, amigos, a todos. Muchas gracias al profesor Hermida por estar acá. Realmente para nosotros es un honor que esté ahí. Es muy buena gente. Es alguien que de verdad tiene una forma de expresarse increíble. Juan Jesús, ¿qué hablar de este caso que nos presenta el profesor Hermida? Lo primero, hablar de uno de mis maestros y mejor amigo y mejor persona, que es José Luis Hermida. Pues ¿sabes lo primero que pienso cuando cuenta esa historia José Luis Hermida? Que ya no hay investigadores así. Antiguamente había gente como José Luis, es catedrático de inglés, que se gastaba su plata porque le gusta esto y salía a investigar estos casos y ahora el mundo está lleno de youtubers imbéciles, por desgracia. Pero bueno, aparte de esa pequeña crítica social, son casos que nos demuestran que la tipología de estos humanoides es tan extensa y tan diversa que muchos ufólogos piensan: ¿y si es nuestra mente la que simplemente lo interpreta así, de lo extraño que es? Como una especie de pareidolia, como estaba hablando también Jorge Luis Zurdorf. Cuando tú estás viendo algo y no sabes cómo interpretarlo, tu cerebro dice, pues es como esto a lo que yo ya sé y a esto se parece. Porque tiene que ser una experiencia, un shock tan profundo, ¿vale?, donde interpretar realmente lo que se está viendo debe ser mucho más complejo de lo que pensamos. Bueno, se va a acabar el programa y quiero despedir rápidamente a Jorge Luis Zurdorf. Jorge Luis, gracias por estar aquí. Una pequeña conclusión. ¿Cómo se llama su canal? Que es buenísimo, La Huella OVNI. Ya mismo lo olvidé decir, pero ¿cómo escuchan La Huella OVNI? No, porque ya se acaba. Yo quiero seguir hablando. Necesitamos más tiempo. Debería estar doble. Bueno, perdón. A mí me encuentran en YouTube. Pueden poner La Huella OVNI o mi nombre, si no también pueden encontrar el podcast La Huella OVNI en Spotify, en cualquier reproductor, que es un programa lindo que ya voy por la tercera temporada, que es, ustedes mandan preguntas que yo respondo. Algunos son preguntas más culturales, otras tienen que ver con los lugares que yo directamente he estado, he investigado. Por supuesto no me achico a ninguna respuesta, respondo todo, pero siempre planteando algo que para mí es absoluto y contradice a lo que voy a afirmar ahora, es que yo no creo en las verdades absolutas y trato de que mis programas siempre se corran de esas verdades absolutas. Me gusta que cada uno pueda sacar su propia conclusión, que es un poco lo que ocurre con Más Allá, por eso soy tan fan de este espacio, así como los espacios de Juan Jesús, de Joana, de Esteban. La verdad que hay una cantidad de material en América Latina para seguir misterios hoy que es maravilloso que esto esté. Nada, yo lo celebro tanto. Gracias, Jorge Luis. Síganlo en La Huella OVNI. Y Joana también tiene un canal que se llama Ventana al Misterio. Joana, gracias por acompañar esta travesía por los humanoides.
Don Esteban, gracias a todos por conectarse aquí a Más Allá, todos los lunes a las 10 de la noche, por estar pendiente de nuestras redes y en mi canal de YouTube, Ventana al Misterio, pueden encontrar este tipo de temas y otros más. Ahí vamos echando un poquito para arriba, haciéndolo de a poquito y contando historias que nos apasionan a todos en este mundo del misterio. Juan Jesús, gracias por estar aquí. ¿Cómo pueden buscarlo, conseguirlo? ¿Sus viajes? Pues en Twitter, @JuanGVallejo, en Instagram, Juan Jesús Vallejo, y en Facebook, Juan Jesús Vallejo, mi canal de YouTube, Oculto tras la sombra, y súper importante, en estos días ya voy a sacar el viaje a Egipto, varios grupos a Egipto en septiembre y octubre de este año, viajes de autor que voy a hacer, ojalá se apunte mucha gente, a vivir el misterio, ¿vale? Agarrar el avión y vivir el misterio, ni menos que en el país que todo comenzó, que es Egipto. Entonces, en mis redes sociales encuentran en el timeline al principio un post fijado donde hay un número de WhatsApp y ahí encuentran toda la información. Váyanse a Egipto con Juan Jesús, a que conozcan las pirámides, la esfinge, todo eso, los Sensuor, los reptilianos tal vez. Bueno, nos vamos aquí y yo quería decir solo una cosa. Para muchos puede ser un mito, una leyenda urbana. Para otros es una verdad y una realidad. Nadie puede afirmar nada. Es tan extraño todo que no hay verdades absolutas, como hemos dicho. No hay ni una sola certeza de qué son. Lo cierto es que para la mayoría de la sociedad, para la mayoría de los seres humanos, estos seres existen e interactúan con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días y no olviden que esto es Más Allá.